Muchas gracias, buenos días. Podemos considerar la historia clínica como el núcleo integrador de la innovación en un hospital porque es un hecho innovador en sí mismo y porque además está en continua evolución para optimizar su uso. Sí. Tenemos un pequeño problema técnico de inicio, pero bueno, voy a continuar. Los criterios mínimos e imprescindibles que debe de cumplir la historia clínica como tal son una serie de ellos que están vinculados a la inmediatez del uso de los datos, sería lo que llamamos en innovación. Gracias. El efecto Martini, que sería disponer de la información donde estemos y a la hora que estemos. El clínico va a poder disponer de la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta información tiene que ser interoperable porque no vamos a manejar un solo elemento de historia clínica, sino que vamos a manejar distintos elementos que tienen que hablarse entre sí, comunicarse entre sí con un lenguaje común. Tiene que ser un elemento también seguro que está basado en la legibilidad y trazabilidad de cualquier registro que se realice. Y desde el punto de vista clínico debe de constar de una serie de reglas que ayuden a la toma de decisión, no solamente desde el punto de vista de gestión, sino también desde el punto de vista de la seguridad y de la fiabilidad del acto clínico. También tiene que ser una herramienta que sea ágil, que sea fácilmente usable y que sea estable, que tenga una red dedicada, sobre todo para alojar todo el contenido de datos que vamos a manejar. Y una cosa elemental e importante es que implica a los profesionales, desde su implantación hasta su innovación más inmediata. El LUCA es un hospital sin papeles, es un hospital que nació en el año 2014 con un nuevo edificio, con nuevos dispositivos de uso por parte de los profesionales, con nuevos circuitos y con una herramienta que sustituía al tradicional papel y bolígrafo, con lo cual hubo todo el conflicto que se puede uno imaginar en la gestión y en la integración de la historia clínica. Esa historia clínica nacía con el espíritu de integración de cualquier dispositivo de electromedicina, se incorporaba de forma nativa al uso de la aplicación y tenía que cumplir la historia clínica dos objetivos. Una, que yo me tuviera que logar solamente una vez para el acceso a esa historia clínica o cualquiera de las departamentales que estuvieran integradas. Solamente tenía que hacerlo en contexto de paciente, no tenía que ir a buscar ninguna aplicación y esos datos podían incrustarse directamente en los contenidos de la historia clínica de manera que podría invocarlos de forma fácil en un informe o una nota clínica y también podrían invocarse directamente las aplicaciones departamentales. Como elemento de potenciación de la seguridad para el clínico y para el paciente, comenzamos a incluir reglas de toma de decisión importantes que alertaban sobre una serie de situaciones especiales, como por ejemplo la presencia de crisis hipertensivas, alteraciones de la tensión arterial, como por ejemplo la presencia de un cuadro infeccioso grave que requería atención inmediata, y todo eso se veía en las visualizaciones que tenía la propia aplicación clínica. Por ejemplo, en este año 2001 se lanzaron 162 alertas por hiperpotasemia que avisaban tanto al médico como al personal de enfermería de esa situación clínica del paciente, que probablemente fuera nueva porque parecía una nueva toma clínica, una nueva analítica, y que obligaban a retomar toda la fluidoterapia que se realizaba al paciente. Pusimos también en marcha el código sepsis hace ya algunos años. En el año 2021 alertó de esta situación a cerca de 1.615 pacientes para que el clínico, de forma inmediata, en menos de una hora, a ser posible, comenzara la administración de drogas vasoactivas y antibióticos, las anteriores si eran pertinentes. Para seguir potenciando esta seguridad y también la accesibilidad, elaboramos un sistema de marcas que eran unas anotaciones de forma visual que aparecían en la historia clínica en el contexto de paciente y que informaban de una serie de situaciones. Por ejemplo, que el paciente tenía una discapacidad visual auditiva, y todo esto generaba unas reglas de negocio detrás que permitían que personal de administración o personal de consultas pudiesen dirigirse directamente al paciente para incorporarlo o incluirlo dentro de la sala de consulta. Había también distintas marcas que podían seleccionar al paciente que tenía una tutela para informar al clínico, pacientes que tenían riesgo de suicidio, pacientes que tenían riesgo, por ejemplo, o que eran portadores de un germen infeccioso.
No solamente hay que buscar la seguridad y la accesibilidad, sino también hay que buscar la eficiencia, porque tenemos que hacer una sanidad sostenible. Elaboramos marcas de duplicidad, por ejemplo, de solicitudes de pruebas de laboratorio, de manera que solamente en el primer año ya se habían ahorrado cerca de 400.000 euros en el balance final de consumo de laboratorio, evitando cerca del 4% de las pruebas. Existen alertas que surgen cuando un facultativo pide, por ejemplo, una colonoscopia, una gastroscopia, es decir, pruebas de gabinete, de cardiología, de manera que se le informa por parte de la aplicación que en los últimos 3 o 6 meses ese paciente ya ha tenido una prueba de este tipo y además se le lanza el informe para que desista o no de esa solicitud. Cerca del 30 al 40% de peticiones que se realizan se desiste después de ver el informe. Como iba a comentar al principio, la interoperabilidad es un elemento básico de comunicación entre las distintas aplicaciones, como dije también antes, en contexto de pacientes, logándose solamente una vez, y tenemos una historia, que es lo que llamamos la historia resumida de salud, en donde se albergan todos los contenidos y todos los registros de salud de un paciente a lo largo de su estancia y su contacto con los distintos centros sanitarios en Asturias, no solamente de atención primaria, sino de cualquier tipo de hospital de la red sanitaria pública. A través de esa aplicación, de la que se hicieron 6 millones de accesos en el último año, podemos ver datos críticos de paciente, como por ejemplo las alertas, las aregias, la medicación activa a través de la receta electrónica. Podemos ver también los resultados tanto de imagen como de documentos de pruebas complementarias, de gabinete, pruebas radiológicas, pruebas de laboratorio y los informes que ese paciente tenga, tanto de alta como de seguimiento en consultas. Por otra parte, las nuevas tecnologías nos permiten innovar también nuevos procesos, como por ejemplo el de la telemedicina. Tenemos en funcionamiento la teledermatología, la teleoftalmología y el teleictus. De manera que utilizamos la comunicación remota entre centros de atención primaria y atención hospitalaria o entre atención hospitalaria para, por ejemplo, en el caso de la teleoftalmología, obtener una imagen a través de un dispositivo de captación de imagen en pacientes a través de una visión midriática no invasiva de la retina, por ejemplo, para pacientes diabéticos, hacerle seguimiento. Si el médico de familia tiene alguna duda sobre esa imagen que está almacenada en el PACS, que es un PACS de uso común por parte de todos los facultativos, puede enviarla al hospital de referencia, donde a través de una plataforma de telemedicina se envía una carga de trabajo, se selecciona por parte del facultativo determinado, analiza la imagen y responde con respecto a esa imagen con el resultado que le llega a atención primaria cerrando el ciclo. Esto supone dos cosas, un ahorro porque evitamos consultas innecesarias y también porque evitamos, mejorando la accesibilidad, que el paciente tenga que desplazarse al hospital en una zona, una comunidad autónoma en la que hay zonas de orografía difícil y de accesibilidad difícil. También pensamos en el profesional a través de la monitorización de los usuarios. A través de esta herramienta podemos, en nuestra aplicación, en Millennium, que es una aplicación de la empresa Cerner, podemos medir niveles de uso, podemos medir el número de clics que hace para buscar documentación el propio facultativo y podemos ver el tiempo que para en cada una de las zonas de las aplicaciones para evaluar la capacidad que tiene de uso, para evaluar nuevas implantaciones. Por ejemplo, vamos a poner un protocolo en funcionamiento y queremos saber si hay adhesión a ese protocolo y vamos a saber a través de esta aplicación si se está utilizando o no, etcétera. Y como había comentado al principio, es vital la implicación del profesional. Los profesionales diseñaron los circuitos de la aplicación, los procesos asistenciales, y en este caso tenemos en la página web un documento que puede cubrir cualquier profesional de cualquier estamento, médico, enfermería o administrativo, para sugerir una mejora del funcionamiento de la aplicación o simplemente para indicar una incidencia. A través de esto hay un grupo de personas, en concreto hay 25 personas que nos reunimos de forma periódica en el hospital, que corresponden a personal de enfermería, informática, gestión, dirección, administración, médico, de distintos ámbitos, para analizar cada una de las demandas y en un tiempo relativamente corto, se da respuesta siempre a todos, tomar en cuenta esa sugerencia o desecharla y comunicarlo al usuario. Y por último, de nada valdría el utilizar un sistema con la potencialidad que tiene la historia clínica electrónica si no permitiéramos tener al facultativo y al personal de enfermería unas herramientas para obtener al menos básicos y mínimos indicadores de resultado, como por ejemplo el uso de las listas de trabajo,
y poder hacer descargas de datos en bases de datos poblacionales y bases de datos anonimizadas en origen para investigación, que es el contexto ahora mismo en el que nos movemos en el proyecto Cuélebre, en el que estamos trabajando diversos organismos de la Administración Pública Regional y también la CIMBA. Bueno, pues muchas gracias por la atención.